Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos explica por qué el líder de la mayoría del Senado acaba de exigir públicamente que Trump abandone la Casa Blanca de inmediato, y te prometo que cuando entiendas los mecanismos constitucionales que se están activando ahora mismo, comprenderás por qué esto es diferente a todo lo que hemos visto antes. Chuck Schumer insiste en que Trump deje el cargo ya sea mediante la activación de la enmienda 25 o a través de la reapertura urgente del Congreso para someterlo a un nuevo proceso de juicio político. Schumer se suma a una lista cada vez más extensa de legisladores y funcionarios que han calificado al presidente como incapaz de ejercer sus funciones de forma segura. Y al final de este video te voy a revelar exactamente qué dice la resolución HRS 939 que fue presentada formalmente ante el Congreso, qué cargos específicos contiene, y por qué más de 120 demócratas están respaldando estas solicitudes de destitución inmediata. Hay movimientos formales en el Congreso que la mayoría de la gente no está percibiendo porque mientras toda la atención mediática se concentra en las decisiones diarias de Trump, sus órdenes ejecutivas polémicas y el desorden cotidiano que genera titulares, los legisladores están actuando de manera formal y estructurada, presentando documentos oficiales de juicio político, reclamando la destitución constitucional de Trump y solicitando formalmente su renuncia. Esto no es mera especulación política ni declaraciones vacías diseñadas para titulares. Son resoluciones oficiales del Congreso, escritos legales formalmente ingresados ante la Cámara de Representantes con números de expediente y procedimientos establecidos. La resolución HRS 939, impulsada por el representante Al Green, imputa a Trump delitos graves y faltas susceptibles de juicio político, señalando específicamente abuso sistemático de poder presidencial, incitación directa a la violencia contra miembros electos del Congreso, amenazas de muerte contra congresistas y jueces federales, además de socavar deliberadamente las instituciones democráticas fundamentales, y concluye categóricamente que Trump debe ser apartado del cargo de inmediato para preservar la República. Se trata de un documento auténtico de juicio político presentado formalmente ante el Congreso y pendiente de resolución, y no es el único documento de este tipo circulando en Washington. Hay varias resoluciones de juicio político presentadas simultáneamente, múltiples acusaciones formales con cargos específicos. Varios legisladores de ambas cámaras sostienen públicamente que la conducta documentada de Trump amerita su remoción constitucional inmediata. Más allá de los mecanismos de juicio político tradicional, hay senadores que están pidiendo activar la enmienda 25, el procedimiento de emergencia diseñado para casos de incapacidad presidencial. El senador Ed Markey ha exigido públicamente la destitución de Trump por incapacidad manifiesta para cumplir con los poderes y deberes constitucionales del cargo. Más de 120 demócratas de la Cámara de Representantes respaldan formalmente las solicitudes de renuncia inmediata o remoción constitucional de Trump. Estamos ante acciones reales del Congreso, no gestos simbólicos. Reclamos formales reales con procedimientos establecidos. Mecanismos constitucionales reales que se están invocando oficialmente. No solo discursos políticos inflamados para las cámaras, sino instrumentos legítimos de responsabilidad constitucional que existen precisamente para momentos como este. Déjame explicarte por qué esto importa y cómo podría afectarte directamente. El congresista republicano Adam Kinzinger de Illinois se ha unido públicamente a las voces que reclaman la destitución del presidente Trump, convirtiéndose en el primer miembro republicano de la Cámara de Representantes que solicita abiertamente el uso de la enmienda 25 para apartar a Trump del cargo. Publicó un video en redes sociales donde declaró textualmente que lamentablemente quedó claro que el presidente no solo abandonó su responsabilidad constitucional de proteger al pueblo estadounidense y sus instituciones, sino que además avivó y alimentó deliberadamente pasiones que terminaron provocando la insurrección que todos presenciamos. Es momento de activar la enmienda 25 y terminar con esta pesadilla. Superaremos esto, pero no podemos olvidar que nos trajo hasta aquí. Kinzinger añadió que el presidente Trump no está en condiciones mentales ni emocionales de seguir al mando del poder ejecutivo, ya sea que salga de forma voluntaria o forzada. Cuando un republicano rompe filas de esta manera tan pública y dramática, pidiendo la destitución de un presidente de su propio partido, el mensaje es inequívoco. Algo extraordinariamente grave ha ocurrido que justifica esta ruptura sin precedentes. Veamos entonces qué dicen exactamente estas resoluciones de juicio político, porque los detalles importan. La HRS 939 es precisa, detallada, un documento oficial de 50 páginas que acusa a Trump de conductas específicas que ameritan juicio político constitucional. Sostiene que ha abusado sistemáticamente del poder presidencial de formas que los fundadores nunca imaginaron. Ha incitado directamente a la violencia contra miembros electos del Congreso mediante declaraciones públicas. Ha proferido amenazas de muerte contra legisladores que se oponen a sus políticas.
Ha atacado públicamente a jueces federales, poniendo en riesgo directo su seguridad personal y familiar. Ha debilitado deliberadamente las instituciones democráticas fundamentales. Y ha incurrido en actos que, si no se detienen de inmediato, seguirán erosionando la República de formas irreversibles. Esos son los cargos formales. Eso es lo que los congresistas plantean de forma oficial en documentos legales. Argumentan que esta conducta equivale constitucionalmente a delitos graves y faltas que justifican un juicio político formal, y que Trump debe ser removido para resguardar la democracia estadounidense de daños permanentes. La resolución menciona ejemplos concretos y verificables que cualquiera puede revisar. Trump solicitando públicamente la ejecución de veteranos demócratas que sirven en el Congreso. Los ataques sistemáticos de Trump contra jueces federales que han derivado directamente en amenazas de muerte documentadas contra magistrados. Los esfuerzos sostenidos de Trump por intimidar mediante redes sociales y declaraciones públicas a legisladores que se le oponen legítimamente. Se describe un patrón mucho más amplio y preocupante de uso del poder presidencial para amenazar, intimidar y atacar a cualquiera que se interponga en su camino o limite su autoridad. Todo está documentado con fechas, citas textuales, capturas de pantalla. Todo se cita como prueba directa de abuso sistemático que merece juicio político. Todo se presenta como motivos constitucionales suficientes para que el Congreso lo aparte del cargo de inmediato. Esto no es una crítica política difusa o subjetiva, es una imputación constitucional formal respaldada por hechos específicos y verificables de conducta presidencial. Y más allá de las resoluciones formales de juicio político, existe la vía paralela de la enmienda 25 que funciona de manera completamente diferente. El senador Ed Markey ha pedido públicamente la remoción inmediata de Trump bajo este mecanismo de emergencia constitucional. Sostiene que Trump no está capacitado mental ni emocionalmente para ejercer los poderes y obligaciones del cargo de forma segura. Plantea que el vicepresidente Vance y la mayoría del gabinete deberían activar inmediatamente la enmienda 25 para apartarlo del poder. Claro, seamos realistas, es poco probable que esto ocurra en la práctica. Requiere que Vance y la mayoría del gabinete estén de acuerdo en actuar contra el presidente, y siendo personas nombradas directamente por él, seleccionadas específicamente por su lealtad personal, es extremadamente difícil que se vuelvan en su contra públicamente. Pero el hecho de que un senador estadounidense en ejercicio haga públicamente este planteamiento tan grave, reclamando formalmente la destitución bajo la enmienda 25, tiene un peso constitucional e histórico innegable. Son funcionarios electos del pueblo declarando oficialmente que Trump es tan incapaz, tan peligroso para la estabilidad institucional, que deberían usarse los mecanismos de emergencia constitucional diseñados para crisis nacionales para removerlo inmediatamente. Y hay un respaldo significativo que va más allá de voces aisladas. Más de 120 demócratas de la Cámara de Representantes apoyan formalmente las solicitudes de renuncia inmediata o remoción constitucional de Trump. No son unos pocos legisladores marginales o radicales aislados, sino una porción sustancial y mayoritaria de la bancada demócrata en pleno. Todos coinciden públicamente en que Trump ya no debería estar ejerciendo la presidencia. Todos respaldan oficialmente los mecanismos constitucionales disponibles para apartarlo, ya sea por juicio político formal, por la enmienda 25 de emergencia o por renuncia voluntaria. Todos afirman de manera oficial y registrada que Trump es demasiado riesgoso, demasiado abusivo, demasiado inadecuado mental y emocionalmente para seguir en funciones de forma segura. Y aunque los republicanos mayoritariamente todavía no se suman públicamente a estos reclamos formales, aunque esto sigue siendo principalmente una postura partidista demócrata, el hecho de que tantos legisladores estén actuando de forma tan concreta, presentando resoluciones reales con procedimientos establecidos y exigiendo abiertamente la destitución constitucional, demuestra lo extraordinariamente grave que consideran la conducta documentada de Trump. Muestra claramente que lo que está ocurriendo no es solo polémico desde el punto de vista político normal, sino que podría constituir legalmente motivo suficiente de juicio político, podría ser causa constitucional de descalificación permanente, y podría justificar plenamente una remoción constitucional de emergencia. Y eso es lo que le da verdadera importancia histórica a todo esto. No son gestos simbólicos vacíos diseñados para titulares, son instrumentos constitucionales reales con procedimientos establecidos. El juicio político es un mecanismo real con 250 años de historia. La enmienda 25 es un procedimiento real diseñado específicamente para emergencias presidenciales. Estos mecanismos existen precisamente para apartar a presidentes que abusan gravemente del poder o se vuelven manifiestamente incapaces de ejercer el cargo de forma segura. Y el Congreso, al utilizarlos formalmente, presentando resoluciones oficiales, haciendo demandas constitucionales formales,
está declarando públicamente que Trump ha sobrepasado los límites establecidos por los fundadores, que ha incurrido en conductas que justifican constitucionalmente su remoción inmediata, y que representa un peligro claro y presente para la República si continúa en el cargo. Aunque la realidad política práctica hace muy difícil la destitución efectiva mientras los republicanos controlen suficientes votos en el Congreso, estas acciones formales generan antecedentes constitucionales permanentes, crean registros históricos oficiales, y evidencian que los propios contemporáneos de Trump, sus colegas directos en el gobierno federal, reconocieron formalmente su conducta como motivo constitucional de remoción, como causa legítima de descalificación permanente, y como algo que merece destitución inmediata. Y ese registro histórico importa profundamente para la historia, para la rendición de cuentas futura cuando cambie el panorama político, para dejar sentado permanentemente que los abusos documentados de Trump fueron señalados y cuestionados formalmente en tiempo real, aunque los obstáculos políticos temporales impidieran su remoción efectiva en ese momento específico. Profundicemos en la mecánica constitucional de lo que está ocurriendo porque entender los esfuerzos formales del Congreso para apartar a Trump requiere conocer las herramientas constitucionales disponibles, los mecanismos procesales establecidos, y las realidades políticas concretas que determinan si cada mecanismo tiene posibilidades reales de éxito o simplemente quedará como registro histórico. Comencemos por el juicio político tradicional. El artículo 2, sección 4 de la Constitución establece claramente que el presidente puede ser destituido por traición, soborno u otros delitos graves y faltas. El proceso constitucional tiene dos etapas claramente definidas. Primero, la Cámara de Representantes vota a favor del impeachment, que funciona legalmente como una acusación formal similar a una imputación criminal. Los cargos necesitan solo mayoría simple de la Cámara para ser aprobados. En este momento los demócratas no controlan la Cámara, los republicanos sí tienen la mayoría. Por lo tanto, aprobar artículos formales de impeachment requeriría votos republicanos significativos o esperar a que los demócratas recuperen la mayoría en elecciones futuras. Pero las resoluciones formales ya están presentadas oficialmente. La HRS 939 y otras están listas, archivadas, esperando para avanzar si cambia el panorama político en las próximas elecciones. El impeachment aprobado por la Cámara es solo el primer paso procesal. Si la Cámara lo aprueba formalmente, el caso pasa automáticamente al Senado para el juicio constitucional, y el Senado debe votar para condenar y destituir, lo que exige constitucionalmente una supermayoría de 2/3, es decir 67 senadores de 100. Eso es extremadamente complicado políticamente. Necesita un respaldo bipartidista muy fuerte y sostenido, que muchos republicanos voten conscientemente para destituir a un presidente de su propio partido. Históricamente nunca ha sucedido en 250 años. Trump enfrentó juicio político 2 veces completas en su primer mandato. El Senado no lo condenó en ninguna de las 2 ocasiones. Así que aunque la Cámara lograra aprobar un nuevo impeachment formal, la condena definitiva en el Senado parece muy improbable dada la composición actual. Sin embargo, las resoluciones presentadas, los cargos formales que se formulan oficialmente, siguen siendo profundamente relevantes constitucionalmente. Crean registro histórico permanente, obligan a los legisladores individuales a posicionarse públicamente, documentan meticulosamente el caso para una posible destitución futura, aunque ésta no se concrete inmediatamente por obstáculos políticos temporales. Ahora, la enmienda 25 es un mecanismo constitucional completamente distinto con un procedimiento radicalmente diferente. La sección 4 permite constitucionalmente que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declaren formalmente al presidente incapaz de cumplir con los poderes y deberes del cargo. Al hacerlo oficialmente, el vicepresidente asume inmediata y automáticamente como presidente interino con plenos poderes. Pero el presidente puede objetar formalmente, declarar que sí está plenamente capacitado, y entonces el Congreso completo debe decidir definitivamente. Se requieren 2/3 tanto de la Cámara como del Senado para mantener la destitución permanente, de lo contrario el presidente retoma automáticamente el cargo. Por lo tanto, la enmienda 25 depende completamente de que el vicepresidente y el gabinete se pongan de acuerdo internamente en actuar directamente contra el presidente. Eso es políticamente extremadamente complicado en la práctica porque son personas nombradas personalmente por él, seleccionadas específicamente por su lealtad demostrada, cuyas carreras profesionales enteras están ligadas directamente a su apoyo continuo. En el caso específico de Trump, el vicepresidente Vance y todo el gabinete son profundamente fieles a él, elegidos precisamente por esa lealtad personal inquebrantable. Es muy poco probable que se vuelvan públicamente en su contra e invoquen la enmienda 25, aunque senadores como Markey lo pidan formalmente,
aunque más de 120 demócratas de la Cámara lo respalden oficialmente. Sin el respaldo activo de Vance y la mayoría del gabinete, la enmienda 25 simplemente no tiene camino procesal viable. Por eso el llamado público de Markey, aunque es importante constitucionalmente como demanda formal de un senador en ejercicio, no representa una vía práctica inmediata de destitución dada la realidad política actual. Aún así tiene un valor histórico y constitucional innegable. Deja constancia permanente de que un funcionario electo del pueblo considera formalmente a Trump incapaz y genera documentación oficial de esa incapacidad manifiesta, aunque no exista un mecanismo políticamente viable para ejecutarla en este momento específico. Además está la posibilidad teórica de que Trump renuncie voluntariamente y que el Congreso presione políticamente por esa renuncia instándolo públicamente a dejar el cargo. Esto es una estrategia de presión política pura, no un mecanismo constitucional formal con reglas procesales fijas. Simplemente legisladores declarando públicamente que Trump debería renunciar inmediatamente, que no está en condiciones de continuar de forma segura, que su salida beneficiaría enormemente al país. Más de 120 demócratas de la Cámara están haciendo ese reclamo público, afirmando que Trump debería dimitir de inmediato por el bien de la nación, pero seamos completamente realistas, Trump no va a renunciar voluntariamente. Nunca ha renunciado a nada en su vida. Nunca ha aceptado públicamente una derrota. Nunca ha cedido el poder voluntariamente bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, las peticiones formales de renuncia, aunque generan presión política mediática significativa, no son una ruta realista para que Trump efectivamente deje el cargo por decisión propia. Su propósito principal es marcar una postura moral en el Congreso más que esperar genuinamente que él realmente cumpla voluntariamente. Entonces tenemos tres vías constitucionales teóricamente disponibles. El juicio político requiere mayoría simple en la Cámara para presentar cargos formales y supermayoría de 2/3 en el Senado para condenar definitivamente. La enmienda 25 exige la cooperación activa del vicepresidente y la mayoría del gabinete. La renuncia depende completamente de la decisión voluntaria de Trump. Las tres vías enfrentan obstáculos políticos enormes y probablemente insuperables en el corto plazo. Los republicanos controlan la Cámara, por lo que un voto exitoso de impeachment es improbable inmediatamente. Vance y el gabinete son profundamente leales, por lo que la enmienda 25 es improbable. La personalidad y el carácter de Trump hacen absolutamente imposible la renuncia voluntaria. Pero el hecho histórico de que las tres se estén invocando simultáneamente de forma tan formal, con resoluciones oficiales presentadas, llamados públicos registrados de senadores, y más de 100 representantes exigiendo acción constitucional inmediata, demuestra lo extraordinariamente grave que consideran la conducta documentada de Trump. Muestra que funcionarios electos del pueblo creen firmemente que la destitución está plenamente justificada constitucionalmente, aunque la realidad política temporal lo bloquee efectivamente. Suscríbete al canal porque lo que viene en las próximas semanas determinará si estos mecanismos constitucionales avanzan o quedan solo como registro histórico de un momento crítico en la democracia estadounidense.